Tendremos este retiro donde en la primera plática vamos a meditar en los enemigos que tenemos para llegar al cielo. Estamos en una batalla, la batalla es llegar al cielo y en toda batalla hay enemigos. Vamos a ver cuáles son estos enemigos. Comienzo con una cita de Efesios 6, 10 a 18. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Estamos en una batalla. No es nada más algo figurativo de San Pablo, claro. Ellos vivían en una época de ejércitos, de legiones, de conquistas, de imperios. Y claro que utiliza esa imagen para reflejarnos dónde estamos, pero una imagen refleja efectivamente dónde estamos. Estemos en una batalla para llegar al cielo. Y no tiene que darnos miedo, porque confiamos en Dios. Tenemos estas armas de la fe. ¿Qué dificultades encontramos en esta batalla? Me gustaría ver con ustedes algunas. La primera es la más evidente. Desánimo y cansancio. ¿Quién no se desanima? ¿Quién no se cansa en esta batalla? ¿Quién no de repente dice, ya no puedo? ¿Quién no dice, yo no pensaba que iba a ser tan difícil? Tan bonito que parecía, ¿verdad? Tan hermoso que se vio en ese momento de adoración, de retiro, qué sé yo. Y sin embargo, nos llega ese desánimo, porque la lucha parece excesivamente larga y fatigosa. Y parece que los enemigos contra los que estamos luchando, pues son invencibles. Entonces nos viene eso que humanamente experimentamos, cansancio y desánimo. Comenzamos a juzgar tal vez como innecesarios los esfuerzos, como demasiados, como mucha exigencia, y queremos como que ya doblar las manos y decir ya, no quiero batallar más. Segundo, dificultad. Todavía no estamos en los enemigos, ¿eh? Estas son dificultades. Segunda dificultad, la presión social. Estamos en esa lucha por llegar al cielo, queremos llegar a Dios y para eso queremos seguir a Jesús, queremos ser como Él y desentonamos. Y como que somos los bichos raros de esto. Y puede comenzar una presión social de ¿qué te pasa? La mochería, sea abierta, que retrógrada, no vale la pena. Y claro que eso también nos incomoda. No nos damos cuenta de que para que los demás nos acepten de verdad, antes tenemos que aceptarnos a nosotros mismos de verdad. Y si eso es quienes somos, es decir, unas personas que quieren llegar al cielo, pues entonces venga todo lo que haga falta. Y eso es lo que seré. Y entonces lograré que me acepten. Y si no, pues como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero en ese desentonar, no puedo yo dejar de luchar por ser quien soy. Una persona que decide llegar al cielo. Segunda dificultad, la crisis que la iglesia está sufriendo como institución, ¿no? Nadie puede dudar que la iglesia hoy en día está sufriendo una crisis como institución, como todas las instituciones del mundo. Analicen, ¿qué institución no está en crisis? Volteen para la política, volteen para la educación, volteen incluso por la institución de la familia. Estamos en una época social de crisis institucional y por eso a veces las personas no sabemos dónde colocarnos porque las instituciones lo que nos dan es precisamente una seguridad, un esquema donde acomodarnos, donde colocarnos.
Y cuando hay una crisis no sabemos por dónde. Y eso también nos puede jugar en contra en esta lucha para llegar al cielo. Y nos podemos comenzar a preguntar, ¿valdrá la pena que yo me esfuerce? Si yo, que apenas soy la ovejita pequeñita del rebaño, ¿valdrá la pena que yo me esfuerce? ¿No será todo esto una mentira? Y si ellos no pueden, ¿cómo voy a poder yo? Y comenzamos otra vez a tirar las manos. Cuarto dificultad, la cultura de la comodidad en la que vivimos. Hoy en día queremos que todo sea cómodo, a gusto, sin esfuerzo. Levanta el teléfono y te traen la comida, la que sea, Uber Eats, venga, ¡pum!, rápido. Queremos que todo sea rápido, queremos que a fin de cuentas no haga ninguna necesidad de esforzarnos y de luchar, porque esforzarnos y luchar es difícil, es duro. Y queremos la comodidad, preferimos esa ubicación en lo, entre comillas, a gusto. Queremos una satisfacción inmediata. Y lo que no nos lo ofrece, lo podemos juzgar como inútil, como si no valiera la pena. Y entonces comenzamos a dejar de luchar. Dejamos de hacer lo propio esta lucha. Pensamos que es algo desde fuera, algo como impuesto, y no algo que yo elijo. Y en el fondo lo que sucede es que todas estas dificultades también vienen de esos enemigos que son reales. Esos tres enemigos que tenemos y que son tan reales como somos reales nosotros. Y claro, esto conllevará esfuerzo, conllevará desgaste, a veces llegará el desánimo, otras el cansancio, pero vale la pena porque estamos luchando no para ser más ricos, no para tener una gran empresa, no para construir algo. Estamos luchando para llegar al cielo. Y vale la pena llegar al cielo. Y por eso cualquier lucha valdrá la pena. ¿Qué enemigos tenemos? La mejor manera de enfrentar a los enemigos es darnos cuenta quiénes son y dónde están. Si no, ¿cómo podemos luchar? Si no, ¿cómo podemos vencerlos? Entonces, hoy vamos a ver estos tres enemigos clásicos y perennes que mientras que dure esta vida van a estar ahí. El primer enemigo es lo que se llama en teología clásica el mundo. El mundo es un enemigo claro de nuestra llegada al cielo. No estamos hablando del mundo como la creación de Dios. ¿A qué se refiere el mundo? El mundo, según San Juan Pablo II, es el mundo de los antivalores que ha surgido como consecuencia de ese pecado original. Eso es a lo que se llama el mundo. Todo ese mundo que creó el pecado. Toda esa tendencia que va en contra de nuestra lucha por llegar al cielo. A fin de cuentas, fue selección que Adán y Eva hicieron del mundo y no de Dios. Todo eso que eligieron, ese es el enemigo que llamamos mundo. Y eso es contra quien tenemos que luchar. En definitiva, se trata de esa lucha diaria, de esa lucha esforzada, de esa lucha contra todo lo que va en contra de nuestro deseo de llegar al cielo. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 2, 16, todo lo que hay en el mundo, y aquí explica lo que es el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. El mundo lo podemos, como quien dice, desentrañar en estos tres enemigos. Y fíjense, qué hermoso. Estos tres enemigos se reflejan precisamente en las tentaciones que el diablo le puso a Jesús. Entonces vamos a ver cómo cada una de estas tentaciones que están en Mateo 4 son precisamente estos tres elementos del mundo. Primero, la concupiscencia de la carne. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Concupiscencia de la carne. Ya hemos explicado antes que la concupiscencia es como esa inercia hacia el pecado. No es el pecado en sí mismo, sino que es esa tendencia, esa inercia, esa fuerza como un imán que nos dirige hacia el pecado. Entonces, primero,
esa concupiscencia de la carne, los placeres sensuales, la búsqueda de la comodidad. Si eres hijos de Dios, que estas piedras se conviertan en panes, pues ya llevas mucho tiempo ayunando, ¿qué te cuesta? ¿A poco no se te antoja? ¿A poco no está rico? Nos lleva esta concupiscencia de la carne imperceptiblemente a hacernos esclavos de nuestros cuerpos. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos a dieta? Queremos ponernos a dieta. Necesitamos ponernos a dieta. Lo deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero de verdad que nos comemos hasta las piedras. Nos cuesta, somos esclavos. ¿Por qué nos cuesta dejar el cigarro? Lo necesitamos, nos enferma, gastamos, no nos aporta para nada, no lo queremos y ¡ay, cómo nos cuesta! Concupiscencia de la carne. Y de ahí se pueden ir originando pecados que parecen al inicio inofensivos, que parecen inocuos, que no dañan a nadie, y que sin embargo poco a poco terminan por mandar sobre nosotros, terminan por esclavizarnos, terminan por nosotros no poder contra ellos. La gula, la embriaguez, la ociosidad, la pereza, la lujuria, etcétera, 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 etcétera. Concupiscencia de la carne. Y no podemos. Nos sentimos anclados, nos sentimos inmóviles. Nos va precisamente esclavizando. Y en esta lucha tenemos que echar mano de las armas que Jesús nos dejó. Si queremos ser libres de esta concupiscencia de la carne, tenemos que definitivamente vivir en más disciplina, hacer ayuno, hacer abstinencias, vigilias, un trabajo activo, servicio desinteresado a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nos saca de nosotros mismos para poder sobreponernos. Siempre que vienen, por ejemplo, las misiones, siempre vienen todos los pretextos posibles para no ir. Esa concupiscencia de la carne que nos tira para abajo. No, pero qué difícil, no, pero mira que no sé qué, no, pero qué tal si pasa algo, no, pero que si está inseguro, no, pero porque nos tira para abajo y tenemos que sobreponernos. Todo esto hecho no como un ejercicio puramente de nuestra voluntad, sino como un holocausto de amor por Dios, una entrega de nuestro ser a Dios, de tal manera que sea Dios quien lo santifica y que nos posibilita el poder luchar. ¿Qué distinto es estar yo, dale, a decirle a Dios, Señor, ayúdame? ¿Qué distinto es querer yo, armar un mueble en mi casa, a decirle al carpintero que me ayude? El carpintero sabe. Yo creo que sé, pero la verdad es que no lo sé. Y me cuesta muchísimo trabajo pedirle esa ayuda a Dios. Segundo, el orgullo de la vida. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. El orgullo. Si eres hijo de Dios, a ver, demuéstramelo. A ver. ¿Cuántas veces entra esa tentación en nosotros? A ver si muy o tan. O ya verán quién soy. Ah, piensan que yo era así. Pues ya verán. Ahora sí seré yo mismo. Ahora sí les demostraré. El orgullo es un amor desordenado de sí mismo. Un amor desordenado de nuestra propia excelencia. Es como tener esa necesidad de que los demás se den cuenta de quiénes somos. Obviamente de nuestras cualidades, no de nuestros defectos. Y estamos luche para no mostrar nuestros defectos. Incluso muchas veces a costa de lo que somos. Y a veces
a costa de nuestra integridad física, psicológica, espiritual, moral. Y claro que eso trae después deudas que pagar, porque nos rompemos por dentro. El orgullo termina rompiéndonos por dentro. Termina por alejarnos de las personas que nos aman, termina por querer imponernos, termina al fin de cuentas por aislarnos. Como se aisló el diablo, como se aislaron el uno del otro Adán y Eva. Ese orgullo que va destruyéndonos. A través del orgullo deseamos ser alabados y estimados más que los otros. Nos cuesta que los otros les reconozcan sus cualidades cuando son tal vez un poquito mejores que las nuestras. O cuando son iguales que las nuestras. O cuando pensamos que nosotros somos mejores que eso, nada más que todavía no se dan cuenta. Pero ya verán, ya verán. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Claro que todos tenemos siempre un poquito de orgullo. Por ejemplo, cuando me encomiendan hacer algo y comparan mi rendimiento con los demás. Es que la vez pasada quien lo hizo así o así. Y tú nada más para que no, lo haces al revés. Y tal vez crees que de verdad esa es la mejor manera de hacerla, pero no, porque yo lo voy a hacer mejor. Es que tu hermana, es que tu cuñada, es que... Uy, nada más dicen es que tú y... Porque ¿cómo van a ser superiores los demás que yo? ¿Cómo van a saber más que yo? ¿Cómo van a poder más que yo? ¿Y cómo nos va destrozando por dentro? Cuando no soy tomado en cuenta para una cierta tarea, por ejemplo. Cuando escogen a otros. Luego nos escogen y dicen, ay, ¿para qué? Pues si no tengo tiempo, estoy bien ocupado, ¿verdad? Pero no nos escogen y, ay, ¿cómo no se fijaron en mí? ¿Por qué no me llaman a mí? Claro, si siempre que nos acercamos a pedirte algo, contestas así como que, pues bueno, pues claro que no te van a pedir. Claro que no se van a acercar a ti. Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta? Cuando no actúo por pureza de intención, sino buscando el aprecio. Voy a hacer esto no simplemente por servir, sino para que vean lo que valgo. También, y tal vez esto es algo de lo que más nos cuesta, cuando soy incapaz de perdonar. Ese orgullo es el que nos hace incapaces de perdonar. Si no tuviéramos orgullo, el perdón sería espontáneo. Porque nos daremos cuenta de que también nosotros somos débiles y necesitamos el perdón. Y por lo tanto, la otra persona también es débil y necesita el perdón. Pero si yo tengo ese orgullo de sentirme más, ¿cómo cuesta perdonar? ¿Cómo cuesta doblar las manos? ¿Cómo cuesta agachar la cabeza? ¿Cuántas virtudes se ven empolvadas por el orgullo? ¿Cuántos méritos perdidos? ¿Cuántas divisiones en familias? ¿Cuántas amistades rotas? ¿Cuántas guerras? Y lo más triste, ¿cuántas almas condenadas por orgullo? El orgullo lo tenemos que desechar. Es un bache en nuestra vida. Y más que lograr hacernos ser más queridos y valorados, la persona orgullosa se vuelve odiosa para los demás. ¿A quién le gusta trabajar con una persona orgullosa? No, gracias, paso. En cambio, con una persona humilde, qué agradable trabajar. Una persona que se deja ayudar, una persona que se deja aconsejar, una persona que no se impone, una persona que escucha. ¡Wow! ¡Qué agradable! Yo pido trabajar con ella. Pero una persona orgullosa, tache guarache. No, no, por favor. Dice el libro del Eclesiástico, las raíces de los orgullosos las arrancó el Señor y en su lugar plantó a los humildes. ¡Wow! Arrancó a los orgullosos y plantó a los humildes. A esos que tal vez no parece que valen, a esos que tal vez no resaltan, a esos que no se imponen, a esos son los que plantó el Señor. Y los plantó para siempre. Los plantó en el cielo. ¿Qué medios tenemos para evitar que este vicio eche raíces en nuestro corazón? O para sacarlo de él si ya echó raíces. Porque mientras que haya vida, hay esperanza. Si tú descubres un cierto orgullo en nuestra vida, en tu vida, no te preocupes. Es posible desterrarlo. De la mano de Dios, eso sí. ¿Qué medios tenemos?
Pensar en nuestras debilidades, en nuestros defectos, en nuestros pecados, y reconociendo que no son solo, sino eso precisamente, miseria. Es miseria. No la quiero, no la acepto, pero ahí está. Y aceptarla es el primer paso para vencerla. En segundo lugar, convencerse de que estas miserias no son obstáculos invencibles si contamos con la gracia de Dios. Si contamos solo con nuestra fuerza, claro que no solo no las vamos a vencer, sino que las vamos a estar alimentando. Y mientras más luchamos, más fuertes se van a hacer. Porque estoy luchando yo por mi fuerza, por mis cualidades, por mis convicciones, contra eso mismo que estoy intentando vencer. Y se convierte en ese círculo vicioso. Y más, y más, y más, y más. De la mano de Dios, esas miserias se convierten en escalones para llegar al cielo. ¿No te ha pasado que cuando te cuesta pedir perdón y terminas pidiéndolo, te sientes mejor persona? ¿Te sientes más cerca de Dios? ¿Te sientes más en paz? Precisamente porque echaste mano de esa arma que es la humildad. Después, en tercer lugar, a aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Contemplarlo a Él, ahí, en la cruz. ¿Quién hubiera tenido posibilidad de vencer a sus enemigos para no dejarse crucificar? ¿Quién hubiera tenido posibilidad de imponerse, de romper? Jesús. Y sin embargo, se dejó llevar. Manso y humilde de corazón. Y en cuarto lugar, aceptar y amar a los demás como son. Porque todos tenemos la misma dignidad. Todos. Te acepto y te amo como eres. Dejarse ayudar también por ellos y ayudar en lo que pueda y también en lo que ellos me permitan, ¿verdad? Convertirme en esa fuente de apoyo y de sostén para los demás. Tercero, la concupiscencia de los ojos. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le muestra toda esa gloria, esos ojos que ¡pum!, se iluminan. Como cuando tú ves a una que trae una bolsa que quieres, ¿no? ¡Pim! Se te ilumina. Pues imagínate ver todas las bolsas del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Para los hombres, ver todos los coches deportivos y lujosos del mundo. ¡Wow! Concupiscencia de los ojos consiste en un deseo desenfrenado de los bienes y riquezas de este mundo. En un apego desordenado a estos bienes. Todas las cosas son buenas. Todas las cosas existen para algo. Pero cuando nos agarramos a ellas como condición de felicidad, como condición de paz, como condición de plenitud, ahí es cuando está mal. Porque nos apegamos a ellas. ¿Está mal querer el iPhone 11? No creo. Siempre y cuando no sea condición de. Cuando ya es condición de, cuidado, cuidado. Porque entonces es un apego desordenado, concupiscencia de los ojos. ¿Cuántas veces por querer algo material somos incoherentes? ¿Cuántas veces no le hacemos caso a nuestra conciencia? O incluso podemos llegar a traicionar a Dios y a los demás. Esa es la concupiscencia de los ojos. Que nos agarran a las realidades de este mundo como si fuera todo lo que existe. Y la verdad es que apenas es un chispazo de lo que existe. Lo que nos queda en la eternidad. De aquí surgen los vicios como la codicia, la avaricia, la vanidad, el lujo desproporcionado, los gastos inmoderados, los robos, las mordidas, los fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mundo que aunque lo consigamos, no nos va a satisfacer.
Piensa que consigues lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Vas a estar en paz. Vas a estar satisfecha. Me convierto en dueño de Altaria. Y saco y traigo lo que sea. Voy a estar en paz. Concupiscencia de los ojos siempre nos pide más y más y más y más. Porque la plenitud que deseamos no viene de las cosas, viene de Dios. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Esa bienaventuranza es el antídoto a la concupiscencia de los ojos. La pobreza. ¿Qué podemos hacer para desprendernos de esta concupiscencia? En primer lugar, tenemos que meditar frente a Él lo breve que es nuestra vida. ¿Cuántos años llevas viviendo? ¿Cuántos te faltan? Breve, así, rápido. Las cosas van y vienen. Eso que deseaste con todo el corazón hace 10 años, ¿dónde está ahorita? ¿Qué estabilidad te dio? ¿Qué paz te dio? ¿Qué seguridad te dio? Estas cosas tenemos que meditarlo frente a Dios. Jamás nos van a dar la felicidad que estamos anhelando. Jamás. Porque no nos las han dado hasta ahora, ¿por qué no las van a comenzar a dar hoy? Jamás vamos a tener esa paz que anhelamos. En segundo lugar, tal vez Dios te dotó con muchas riquezas. No hay problema. Si es así, los Salmos, en el 61:11 dicen, no confíes en la violencia, ni te gloríes en el robo. Si tus riquezas aumentan, no pongas en ellas el corazón. Esa es la clave. Si tus riquezas aumentan, no pongas en ellas el corazón. Punto. Mi corazón no puede estar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser caritativos. Tenemos que ofrecer limosnas que nos cuesten, que nos cuesten. No nada más limosnas así que, sí, lo que me sobra, lo que traigo ahí en el monedero. Que nos cuesten. Si Dios te dotó con riquezas, da limosnas. Despréndete de algo que tal vez no vas a tener, pero que es algo extra. Hacer apostolado. Un apostolado que me saque de mí. Un apostolado que me desprenda de mí. No nada más algo que me gusta. Es que a mí me encanta esto. Pues qué bueno que te encanta. Pero haz algo que te cueste. Haz algo que te exija. Haz algo que te haga colocarte en ese camino, en ese trampolín hacia el cielo. ¿Cuánto nos ayuda esto, desprendernos? Y aprendamos también a ver a los demás, a ver sus necesidades físicas y espirituales, y no conformarnos con dar una ayuda superficial, sino hacer todo para llegar al fondo de sus corazones. Y esto es agotador. Cuando uno quiere entrar en el corazón del otro y ayudarlo, agota. Pero vale la pena. Porque estás ayudando a una persona a ser feliz aquí y en la eternidad. Segundo, enemigo. Ese enemigo era, por lo tanto, el mundo, que dijimos no es la creación de Dios, sino lo que eligió Adán y Eva en el pecado y lo que elegimos nosotros en el pecado. Segundo enemigo, el diablo. El mayor éxito que ha tenido el diablo es hacernos creer que no existe. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de las artimañas, de las estrategias del diablo en nuestra vida? Y lo podemos juzgar como si fuera un cuento de niños, como si en verdad no existiera. ¿Cuántas veces le achacamos al diablo alguna tentación que podemos tener? Y pensamos nada más que es nuestra debilidad, que es el mundo, que así son las cosas. Oye, el diablo existe. Tan existe que Jesús luchó contra él. Tan existe que Jesús murió por nosotros a causa de él. Es alguien real. No sé si les ha pasado, pero a veces te llegan pensamientos, te llegan sugestiones
que comienzas a elaborar y tú dices, un momento, ¿y eso de dónde me vino? Yo tan tranquila que estaba aquí, no sé, viendo la tele o haciendo qué sé yo, y de repente, ¡pum!, te viene una sugestión, una tentación. No puede venirme de mi psicología, no es mío, no lo reconozco como algo propio. Y si no es mío, tiene que ser de una persona que existe, que es real y que me la sugiere. Esa persona se llama diablo. Es real. Su presencia está relatada desde el principio del mundo creado y es la causa del primer pecado, dice el Catecismo en el número 391. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, tras esa elección se halla una voz seductora opuesta a Dios. ¿Quién es esa voz seductora y opuesta a Dios? El diablo. Es una voz, no es una tendencia, no es eso que llamamos mundo que no es personal. El mundo no es personal. El mundo es eso que va en contra de Dios, pero no es personal. El diablo es un ser personal, un ser real, con todo su séquito de ángeles caídos. Esa voz seductora que por envidia les hace caer en la muerte a Adán y Eva, que por envidia nos sigue haciendo caer a ti y a mí en la muerte espiritual. Esa voz seductora existe. Continúa el catecismo. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. Ahí está ese. La misma palabra de Dios afirma que el diablo es pecador desde el principio, 1 Juan 3:8, y que es padre de la mentira, Juan 8:44. Es real. Y mientras más real sepamos que es, más atentos vamos a estar para no dejarnos llevar por esas tentaciones y seducciones que nos quiere imponer. Que ahí está y no quiere que lleguemos al cielo. Entonces, con sus argucias, quiere desviarnos de ese camino. Claro que no está interesado. ¿Por qué? Porque es envidioso. Como cualquier persona viciosa, esta es una persona viciosa que se llama diablo, es envidioso y no quiere que lleguemos al cielo. No quiere que disfrutemos de la presencia de Dios y de una felicidad que Él ya nunca va a tener. Entonces, las pequeñas, entre comillas, satisfacciones que tiene es arrastrar a más almas hacia abajo. ¿Por qué cuando nos ofrecen, estamos a dieta y en un cafecito, nos ofrecen un chocolate y nos lo comemos, nos sentimos mal? ¿Por qué decimos, ándale, está bien rico, cómetelo? Pues para sentirme menos mal, ¿verdad? De que otros también. En cierto sentido, así el diablo, ¿verdad? Dice, vente, 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 como para decir, más y más y más, y más me satisface alejar a las almas de Dios. Con eso, castigo a Dios. Es un ser real. John Eldredge dice, antes de prometernos vida, Jesús nos advirtió que un ladrón trataría de robar, matar y destruir esa vida. ¿Cómo es que no pensamos que el ladrón realmente roba, maltrata y destruye? Usted no entenderá su vida, no podrá ver con claridad lo que ha pasado o cómo vivir desde ahora en adelante, a menos que la vea como una batalla, una guerra para conquistar tu corazón. Eso es lo que está en juego, tu corazón. Y Dios está contigo. Y por lo tanto no tenemos nada que temer. Y cuando hablamos del diablo, a lo mejor nos incomodamos en nuestras sillas. Pero no estamos hablando del diablo de las películas y las posesiones y las muertes y bla, bla, bla. Eso, ¿por qué no es tan común? Porque si fuera común, tendríamos clarísimo de dónde huir. Mientras más sutil sea el enemigo, más difícil es vencerlo. Pregúntale a cualquier estratega del ejército. Cuando hay una guerra de guerrillas, es la más difícil. Porque surgen por aquí, por allá, por acá, por acá. Si es un ejército, por lo menos sabes dónde está y sabes qué atacar. Pero una guerra de guerrillas, no sabes por dónde van a salir. Entonces, eso de vez en cuando sucede. Según si no me equivoco, el padre Fortea, dice, ¿por qué cuando sucede eso y nos damos cuenta, es
en contra del diablo, porque nos damos cuenta de que existe y nos acercamos más a Dios. ¿Por qué el diablo permite eso? Y dice, pues porque precisamente es vicioso y no se deja, no puede controlar ese vicio de querer a fin de cuentas hacer un mal, aunque sabe que va a resultar en un bien también. Pero eso no es lo normal es esas tentaciones que sentimos todos los días. Ahí está ese ser personal. Su estrategia es muchísimo más sutil, por ejemplo, en incentivar nuestros pequeños egoísmos, esas pequeñas cositas. Alimentar el ego por encima de los demás, esa voz de que tú eres más, tú sabes más, tú eres más ágil, tú eres tú. Fomentar la susceptibilidad con la gente que nos ama. Volvernos delicaditos con la gente que nos ama. ¿De dónde viene? Tú no quieres eso. Tú no quieres eso, pero viene. Encerrarnos en nosotros mismos y no dejarnos ayudar. Tú puedes. Divide y vencerás. Alejarnos de las personas que buscan nuestro bien. No te quiere, mira cómo te vio, mira lo que te dijo, cómo se atreve a decirte que te equivocaste en esto. Nos alejan de las personas que nos aman y quieren nuestro bien. Todo esto es la lucha que a diario tenemos que vencer. Y a veces caemos. Pero si confiamos en la gracia de Dios, la mayor parte de las veces vamos a vencer. Y si caemos, ahí están dos padres sentados confesando. Córrele. Así de fácil. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura. Solo es eso, una criatura. Poderosa, sí, no podemos jugar con ella. Pero no es más que una criatura. Muy por debajo de la fuerza y la maravilla, la belleza y el deseo y el amor de Dios. Y por lo tanto nuestro corazón está puesto en el corazón de Dios. Caminamos siempre de la mano de Jesús y nada de eso nos podrá hacer daño. Agarramos, como decía San Pablo al inicio, ese escudo, esa coraza de la fe. Entonces esos dardos no nos van a hacer nada. Solo que si decidimos seguir a Jesús, Él nos va a pedir no que seamos buenos, que seamos santos. Eso es lo que quiere Jesús. Y claro que va a costar. Y claro que se va a poner duro. Pero es la invitación de Jesús. Ser buenos. Tercer enemigo, la carne. Así como la teología clásica no llama mundo a la creación, también la teología clásica no llama carne a esta carne, ¿no? ¿Qué es la carne? La carne es nuestra tendencia que tenemos hacia ese pecado. Es también esa concupiscencia. San Pablo lo resume muy bien. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Esa es la carne. Cuando yo quiero algo, de verdad lo deseo y no lo hago. O cuando no quiero algo y lo hago. Esa es la carne. Entonces, claro que el mundo y el diablo se aprovechan de esa carne. Pero esta carne es precisamente esa tendencia en la cual me quedé yo atado al pecado. Dice San Pablo en Gálatas 5:19. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por lo tanto, la carne es un enemigo de nuestra lucha hacia el cielo. ¿Cuántas cosas? ¿Te identificaste con alguna? Piénsale bien. A lo mejor no así tal cual, pero pequeñitamente tal vez tienes idolatrías, tal vez hay libertinajes, tal vez hay celos, tal vez hay iras.
Esa es la obra de la carne. ¿Quién quiere sentir celos? Nadie. Pero hoy nos viene. Obra de la carne. Las obras de la carne nos hacen perder el reino de Dios y por lo tanto es un enemigo muy peligroso. A fin de cuentas, la raíz de todo pecado no está ni en el mundo ni en el diablo, está en el corazón. Y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Ese corazón sobre el cual tenemos que vigilar, porque de dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, Mateo 15, 19. Y podemos decir, qué miedo nuestro corazón. Al contrario, porque también del corazón nacen las obras buenas. También en el corazón reside, se siembra y crece la caridad. Reside también la humildad, la generosidad, la entrega. En ese corazón. Por eso, a los limpios de corazón se les promete que verán a Dios. Otra hermosísima bienaventuranza. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara. ¿Cómo lograr esta pureza de corazón? ¿Cómo vencer a los enemigos de la carne? Me voy a basar en el catecismo, en el número 397. Dice, el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado debe de seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Y con la gracia de Dios lo consigue. ¿Cómo? En primer lugar, mediante la virtud y el don de la castidad. Porque la castidad le permite amar con un corazón recto. La castidad no es no tener pecados sexuales. La castidad es tener un corazón ordenado a Dios. Dispuesto a amar a los demás como uno mismo. Una persona casta es quien ama a Dios por encima de todo y al prójimo como uno mismo. Eso es la castidad. No se ama a Él por encima de eso y por eso no se deja llevar también por los pecados de la carne. Pero en esencia la castidad es amar con un corazón recto e indiviso a Dios y a los demás. Mediante también la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. ¿Cuál es ese fin verdadero? El cielo. En todo buscamos el cielo. En todo queremos el cielo. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentidos y la imaginación, el rechazo de toda complacencia y los pensamientos impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese control de nuestra mirada mediante, concluyendo, la oración. Una persona de oración es una persona que vence. Nuestra lucha en definitiva es contra el pecado. El pecado que no es ir en contra de una ley, el pecado que no es un error, el pecado que no es simplemente un momento de debilidad, el pecado que es una falta de amor y de confianza en Dios. Eso fue el pecado de Adán y Eva y ese es el pecado de nosotros. Confiar más en nuestra inteligencia, confiar más en nuestros planes que en los de Dios. Dios nos llama al cielo y está dispuesto a ayudarnos en esta batalla. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tan dispuesto está que envía a su Hijo a morir por nosotros. Tenemos al mejor aliado. Y si eso no nos basta, tenemos a la Virgen, tenemos a los santos y nos tenemos a nosotros. Pero Dios nos invita a esa felicidad sin límites, esa plenitud del amor. Ese lugar donde vamos a tener más y más y más y más amor cada día. Ese lugar que se llama cielo. Luchemos juntos, apoyémonos para llegar